Carta sobre el humanismo, por Martin Heidegger. 8. 7. Como se habla contra el humanismo, se teme una defensa de lo inhumano y la glorificación de la brutalidad bárbara. Pues, en efecto, ¿qué más lógico que a quien niega el humanismo solo le quede la afirmación de la inhumanidad? Como se habla contra la lógica, se entiende que se está planteando la exigencia de negar el rigor del pensar, de instaurar en su lugar la arbitrariedad de los instintos y sentimientos, y de este modo proclamar el irracionalismo como lo verdadero. Pues, en efecto, ¿qué más lógico que quien habla contra lo lógico esté defendiendo lo alógico? Como se habla contra los valores, surge la indignación contra una filosofía que supuestamente se atreve a entregar al desprecio a los mayores bienes de la humanidad. Pues, en efecto, ¿qué más lógico sino que un pensar que niega los valores deseche necesariamente todo como carente de valor? Como se dice que el ser del hombre consiste en ser en el mundo, se encuentra que el hombre ha sido rebajado a un ser que solo está acá, de este lado, con lo que la filosofía se hunde en el positivismo. Pues, en efecto, ¿qué más lógico que quien afirma la mundanidad del ser solo permita que valga el acá, negando el más allá y por ende toda trascendencia? Como se remite a la sentencia de Nietzsche sobre la muerte de Dios, se declara tal hecho como ateísmo. Pues, en efecto, ¿qué más lógico que quien experimenta la muerte de Dios sea un ateo, un sin Dios? Como en todo lo que se viene citando siempre se habla en contra de lo que la humanidad considera como excelso y sagrado, esta filosofía enseña un nihilismo irresponsable y destructivo. Pues, en efecto, ¿qué más lógico que quien niega en todo lugar lo verdaderamente ente se sitúe del lado de lo no ente y con ello predique la mera nada como sentido de la realidad? ¿Qué es lo que pasa aquí? Oímos hablar de humanismo, de lógica, de valores, de mundo, de Dios. Además, oímos hablar de una oposición. Conocemos y asumimos todo lo nombrado como lo positivo. Por contra, todo lo que se ha dicho contra lo nombrado, aún antes de haber reflexionado a fondo sobre lo que se ha oído. Lo asumimos en el acto como su negación y tal negación como lo negativo, en el sentido de destructivo. Efectivamente, en Ser y Tiempo se habla expresamente de la destrucción fenomenológica. Con la ayuda de la tan invocada lógica y ratio, consideramos que lo no positivo es negativo, que por lo tanto rechaza la razón y en consecuencia merece llevar el sello del desprecio. Estamos tan imbuidos de lógica que todo lo que va en contra de la habitual somnolencia del opinar pasa a ser considerado en el acto como una oposición que debe ser rechazada. Se desecha todo lo que se sale fuera del conocido y querido elemento positivo, arrojándolo a la fosa previamente preparada de la mera negación, que lo niega todo, acabando en la nada y consumando de ese modo el nihilismo. Siguiendo esta vía lógica, se deja que todo acabe hundiéndose en un nihilismo inventado con ayuda de la lógica. Pero es verdad que la contra que lleva a cabo un pensar contra las creencias comunes conduce necesariamente a la mera negación y a lo negativo. Esto solo ocurre y, eso sí, entonces de modo inevitable y definitivo, es decir, sin permitir una libre mirada sobre otras cosas, cuando se dispone previamente lo que se cree y opina como lo positivo, y partiendo de ello, se decide de manera absoluta y al mismo tiempo negativa sobre el ámbito de todas las posibles oposiciones. En este modo de proceder se esconde la negativa a exponer a la reflexión eso que se supone positivo, junto con la posición y la oposición, en la que éste se crea salvo. Con esa permanente invocación a la lógica, se despierta la impresión de una total entrega al pensar, cuando precisamente se está abjurando de él. Que la oposición al humanismo no implica en absoluto la defensa de lo inhumano, sino que abre otras perspectivas, debería resultar un poco más evidente. La lógica entiende el pensar como el representar de lo ente en su ser, un ser que al representar
se atribuye a la generosidad del concepto. Pero, ¿qué ocurre con la reflexión sobre el propio ser? Esto es, con el pensar que piensa la verdad del ser. Este pensar es el primero que toca la esencia inicial del razonar, que en Platón e incluso Aristóteles, el fundador de la lógica, ya está alterada e incluso perdida. Pensar contra la lógica no significa romper una lanza a favor de lo ilógico, sino solamente repensar el razonar y su esencia, manifestada en el alba del pensar. Esto es, esforzarse por una vez en preparar semejante repensar. ¿Para qué nos valen todos los sistemas de la lógica, por muy amplios de miras que sean, si ya previamente e incluso sin saber lo que hacen, rehuyen la tarea de preguntar, aunque solo sea por la esencia del razonar? Si quisiéramos hacer objeciones, lo que desde luego sería completamente infructuoso, podríamos decir con toda la razón que es precisamente el irracionalismo, en cuanto a negación de la ratio, el que reina desconocido e indiscutible en la defensa de la lógica, que cree poder esquivar una reflexión sobre razonar y sobre la esencia de la ratio que en él se funda. El pensar contra los valores no pretende que todo lo que se declara como valor, esto es, la cultura, el arte, la ciencia, la dignidad humana, el mundo y Dios, sea carente de valor. De lo que se trata es de admitir de una vez que al designar a algo como valor, se está privando precisamente a lo así valorado de su importancia. Esto significa que, mediante la estimación de algo como valor, lo valorado solo es admitido como mero objeto de la estima del hombre. Pero aquello que es algo en su ser no se agota en su carácter de objeto, y mucho menos cuando esa objetividad tiene carácter de valor. Todo valorar es una subjetivación, incluso cuando valora positivamente. No deja ser a lo ente, sino que lo hace valer única y exclusivamente como valor de su propio quehacer. El peregrino esfuerzo del querer demostrar la objetividad de los valores no sabe lo que hace. Cuando se declara a Dios el valor supremo, lo que se está haciendo es devaluar la esencia de Dios. El pensar en valores es aquí y en todas partes la mayor blasfemia que se pueda pensar contra el ser. Y por eso, pensar contra los valores no significa proclamar a son de trompeta la falta de valor y la nulidad de lo ente, sino traer el claro de la verdad del ser ante el pensar, en contra de la subjetivación de lo ente convertido en mero objeto. Al indicar que el ser en el mundo es el rasgo fundamental de la humanitas del Homo humanus, no se está pretendiendo que el hombre sea únicamente un ser mundano, entendido en sentido cristiano, es decir, apartado de Dios e incluso desvinculado de la trascendencia. Con esta palabra se alude a eso que, para mayor claridad, debería llamarse lo trascendente. Lo trascendente es lo ente suprasensible. Este pasa por ser el ente supremo en el sentido de la causa primera de todo ente. Se piensa a Dios como dicha causa primera, pero en la expresión ser en el mundo, mundo no significa en ningún modo lo ente terrenal, a diferencia de lo celestial, ni tampoco lo ente mundano, a diferencia de lo espiritual. En dicha definición, mundo no significa en absoluto un ente ni un ámbito de lo ente, sino la apertura del ser. El hombre es, y es hombre por cuanto es el que existe. Se encuentra fuera, en la apertura del ser, y en cuanto tal es el propio ser, que en cuanto arrojo se ha arrojado ganando para sí la esencia del hombre en el cuidado. Arrojado de este modo, el hombre está en la apertura del ser. Mundo es el claro del ser, en el que el hombre está expuesto por causa de su esencia arrojada. El ser en el mundo nombra la esencia de la existencia con miras a la dimensión del claro, desde la que se presenta y surge la ex de la existencia. Pensado desde la existencia, el mundo es en cierto modo precisamente el allá dentro de la existencia y para ella. El hombre no es nunca, en primer lugar, hombre más acá del mundo en cuanto sujeto, ya se entienda como este yo o como nosotros. Tampoco es nunca solamente un sujeto que al mismo tiempo se refiera también siempre a objetos.
de tal modo que su esencia resida en la relación sujeto-objeto. Antes bien, en su esencia, el hombre existe ya previamente en la apertura del ser, cuyo espacio abierto es el claro de ese ente, en cuyo interior puede llegar a ser una relación entre el sujeto y el objeto. La frase que dice, la esencia del hombre reside en el ser, en el mundo, tampoco alberga una decisión sobre si el hombre es, en sentido metafísico teológico, un ser que solo pertenece al acá o al más allá. Por eso, con la determinación existencial de la esencia del hombre, todavía no se ha decidido nada sobre la existencia de Dios, o su no ser, así como tampoco sobre la posibilidad o imposibilidad de los dioses. Por eso, no solo resulta prematura, sino incluso erróneo en su procedimiento, afirmar que la interpretación de la esencia del hombre a partir de la relación de dicha esencia con la verdad del ser es ateísmo. Esta clasificación arbitraria revela además una falta de atención en la lectura. A nadie le parece interesarle. Desde 1929, en el escrito La naturaleza de la razón, página 28, nota 1, se puede leer lo siguiente. Mediante la interpretación ontológica del Dasein como ser en el mundo, todavía no se decide nada, ni positiva ni negativamente, sobre un posible ser en relación con Dios. Sin embargo, mediante la explicación de la trascendencia, se gana por vez primera un concepto suficiente del Dasein, con respecto al cual sí se puede preguntar en qué situación ontológica se encuentra la relación del Dasein con Dios. Ahora bien, si esta observación se sigue pensando con la habitual estrechez de miras, se replicará que esta filosofía no se decide ni a favor ni en contra de la existencia de Dios, que permanece en la indiferencia y por tanto la cuestión religiosa le es indiferente. Y que una tal indiferencia no puede dejar de caer en el nihilismo. Pero ¿enseña la citada observación la indiferencia? Entonces, ¿por qué razón se han puesto en cursiva algunas palabras muy concretas de la nota y no las dictadas por el azar? Pues únicamente con el propósito de indicar que el pensar que piensa a partir de la pregunta por la verdad del ser, pregunta más inicialmente que la metafísica.